buenas noches, bienvenidos nuevamente a la Bienal Independencia organizada por el Patronato Cultural Cusco, y hoy día tenemos la conversación con el autor del proyecto artístico que se llama Poder. El artista se llama Diego Paul Villavicencio Ordóñez y vive en Ecuador, en la ciudad de Loja, desde donde nos está saludando, está participando en esta reunión. Y les voy a leer un pequeño resumen sobre él y su obra que aparece en nuestro portal web. Diego Villavicencio es artista lojano multidisciplinario, nacido en 1981 y parte de la escena artística nacional ecuatoriana desde el año 2000. Trabaja desde el imaginario de creación a partir de la existencia del ser humano y su continua interacción con el entorno. Su búsqueda está encaminada en la imagen, el sonido, la palabra y la acción. Este es nuestro protagonista de la reunión del día de hoy, Diego Paul Villavicencio Ordóñez, y también nos está acompañando una de las gestoras de la Bienal Independencia, Laura Bracamonte, a quien ustedes ya conocen. Quisiera dar la palabra a Diego, quien nos va a comentar sobre su proyecto artístico, la pieza de videoarte que se llama Poder, y va a mostrarnos algunas imágenes. Adelante, Diego. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir estos momentos con usted, Vera, con Laura, también con Joana, quienes nos acompañan. Creo que de alguna manera también la visión de querer socializar este proyecto hace que nos podamos reunir y traer a colación Poder. Poder, que es un proyecto artístico que surgió de la propia necesidad, inclusive debo comentar que surgió de la convocatoria de Independencia Bienal de Arte de Cusco, porque precisamente me interesaba el tema a partir de estos 200 años de este bicentenario y poder concatenar algunas líneas fundamentales que para mí eran importantes en este aspecto. Es un trabajo que intenta consolidar las líneas del videoarte, pero también intenta traer a la actualidad algunos aspectos importantes, especialmente dentro de lo que es la memoria de archivo. Bien, yo había preparado una presentación para poderla compartir con todas y con todos ustedes. La idea de esta presentación es más o menos tener una mirada digamos, rápida de cuál es el enfoque de este proyecto que sintetiza, como lo había mencionado, la imagen, que sintetiza el sonido, que sintetiza también la esencia gráfica inscrita dentro del propio proyecto y que convergen algunas de las líneas que están establecidas y que pues ya han dado o han sido conocidas a través del propio portal de la Bienal. Simplemente mencionar que algunos de los aspectos importantes de este proyecto están relacionados a traer a la luz el archivo fotográfico de Javier Reinaldo Vaca Piedra, que es uno de los fotógrafos archivistas quizás más importantes, o tal vez el único en la transición del periodo a 1920 y 1950 en nuestra ciudad. Y me interesaba ubicar estas imágenes y esta relación por cómo las mismas han servido para poder hablar del compendio de la primera mitad del siglo XX exclusivamente en Loja. Esto evidentemente yo quería que tenga una relación y un vínculo hacia la parte de la emancipación o la independencia latinoamericana, y había decidido también pues hacer una suerte de construcción de algunos de los momentos que simbólicos están inscritos como parte de una referencia nacionalista, como es el caso del uso de las banderas. Había introducido estas 20 imágenes con sus respectivas analogías deconstruidas de cada una de estas franjas de las banderas de estas naciones, y esto pues a su vez daba como resultado una nueva mirada a estas fotografías y por lo tanto también ubicaba de una manera directa el compendio local de una ciudad periférica en un sentido totalmente latinoamericano. Adicionalmente, me parecía que la pieza tenía un muy buen potencial,
pero quería agregar precisamente la parte hablada, el texto leído, de la introducción del libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que fue escrito en el año de 1970, se publicó al año siguiente y se consolidó también como una especie de vitrina abierta hacia la contestación capitalista y toda la incidencia que nosotros conocemos posteriormente, y que incluso él luego en las siguientes ediciones pues podría matizar con los eventos que ya estaban sucediendo posteriores a la segunda mitad de la década de los 70 en algunos países como por ejemplo Argentina, Chile, Ecuador, el propio Perú, e inclusive la referencia a pues las condiciones y se puede decir la evolución propia de estos movimientos sociopolítico-culturales que sucedieron en este periodo. Entonces esto como una especie de abrebocas de lo que sería cada una de las imágenes que intentaban consolidar estos aspectos, y cómo a través de estos fotogramas que estamos mostrando a continuación, que están incluidos y basados netamente en este archivo fotográfico, me interesaba también poder tener de referencia las imágenes que para mí ya son conocidas. Este archivo, por ejemplo, yo tengo acceso cerca de 4 años atrás, y pues quería trabajar con él ya desde hace algún tiempo, y me parecía que la connotación hacia las naciones, en este caso evidentemente a Perú como parte de el inicio de este video, podía tener una fuerza sumamente importante, además de que estábamos viendo un momento de esta colación escolar típica de la primera mitad del siglo XX en nuestra ciudad. Otro de los aspectos importantes, evidentemente, como ciudad, como sitio específico, ha significado la vinculación de Loja hacia Ciudad Musical, y también en este caso, pues, esta orquesta que viene directamente desde la parte militar, obedece también a un momento de esparcimiento en uno de los solares ubicados en nuestra ciudad, y cómo a través de esta captación de la fotografía, ya no solo con una pose y con una experiencia escenográfica, sino tratando de captar el momento exacto de la socialización entre los interventores de la imagen, pues hacía que también a mí me llame mucho la atención, y que evidencie como parte de de este sentido lógico de la obra. Aquí se ve muy claro inclusive la fecha tomada esta imagen del 7 de abril del año 1928, y pues para mí había significado como una referencia importante. Tal vez ustedes, por ejemplo, al momento de visualizar las imágenes y poder evidenciar estas franjas, son las franjas deconstruidas evidentemente de las naciones, con las cuales no intento generar una crítica directa hacia el poder del Estado, del gobierno latinoamericano, sino más bien me interesa tener una mirada real de cómo nuestras sociedades, literalmente después de un periodo, en este caso, por ejemplo, independentista, pues se han ido fragmentando. Me interesaba también estos aspectos de la sociedad aburguesada en aquel entonces, y que tenían pues de manifiesto familias grandes, o familias por ejemplo de 6, 7 hasta 12 hijos, y que pues las fotografías familiares estaban pues digamos a la orden del día, y en este caso este fotógrafo J. Reinaldo Vaca era el único y el exclusivo para poder documentar estas escenas típicas de la ciudad, y que se relacionan muy bien con otros fotógrafos latinoamericanos, y que pudieran tener una relación directa hacia cómo nosotros evidenciamos la fotografía, y las referencias totalmente palpables de las situaciones y las clases, inclusive en la propia América Latina. Una imagen, en cambio, cargada de esta parte de religiosidad, y tengo que comentar que incluso después de que ya salió a la luz el proyecto a través de la Bienal, pues han habido personas que se han contactado conmigo y que me han mencionado que inclusive reconocen a algunos de los personajes, específicamente en esta fotografía, la persona que está en esta parte izquierda, justo en la máquina de coser, pues ya tiene una referencia directa a un artista actual que evidencia esa cercanía y esa familiaridad genealógica. Eso me parece también una cosa sumamente interesante. Otra fotografía que intentaba capturar este momento, en cambio, en un espacio interior. Recordemos que las casas de habitación
de estilo republicano, pues generalmente de estas dos plantas evidenciaban siempre el sentido del balcón como una especie de espacio de diálogo e inclusive para que pueda ser propicio a las conversaciones en la tarde o en algún momento de esparcimiento, pues aquí servía de escenario para esta suerte de reina y su corte de honor especificada dentro de esta imagen. Y había incluido una última que me parecía también sumamente potente porque podía evidenciar el sentido de jerarquía militar que es sumamente palpable. Recordemos que la jerarquía militar es una de las condiciones o uno de los elementos que evidentemente han sido importantes digamos, en el desarrollo de esta propia, digamos, actividad o de estos oficios o de esta salvaguardia, como lo queramos llamar. Y aquí podíamos tener, pues, estos distintos niveles esclarecidos dentro de la propia imagen. Había querido también incluir parte del proceso de trabajo porque me parecía importante que la gente pudiera entender que, claro, estaban estos elementos que ya los he mencionado, evidentemente el archivo de Javier Reinaldo Vaca, las 20 naciones con las 20 banderas a través de ese sentido de deconstrucción, el texto de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, pero también los otros elementos que están incluidos en el video donde se puede apreciar mi voz, en este caso tratando de traer a la actualidad un texto escrito hace 51 años, pero que no pierde vigencia específicamente por la parte de acercamiento y mirada de la propia realidad local, por decirlo de alguna manera, al momento de hablar de Latinoamérica. Y finalmente, pues converge esta línea, el videoarte como una especie de función de correlación en la cual automáticamente todos estos elementos pueden generar una especie de, no sé si transdisciplina o en una primera parte una interdisciplinariedad y luego pues automáticamente poder realizar ya un ensamble sumamente correcto y en un tiempo también no muy prolongado para que pueda la gente disfrutarlo en un sentido coherente. Había mencionado también en una parte inicial estos aspectos de J. Reinaldo Vaca o J.R. Vaca, que generalmente es conocido y cómo él firmaba sus fotografías. Existe una única publicación lanzada en el año 2010 y que obedece a una publicación que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y que lleva por título Imágenes de Loja, fotografías de Javier Reinaldo Vaca y están incluidas cerca de 200 imágenes de este magnífico archivista y fotógrafo que tuvo pues una gran cantidad de espacios vinculados hacia tratar de retratar diversos momentos de la sociedad lojana de aquel entonces hasta la década del 70, pues prácticamente que fue su labor, inclusive se puede considerar como el primer fotógrafo de la ciudad que inclusive pues dio pie a que luego asomaran otros fotógrafos como el fotógrafo Palacios, como el fotógrafo Loaiza o el fotógrafo Hermenegildo Sibisaca, que fueron prácticamente aprendices y que incluso el propio Reinaldo Vaca vendía algunos de los elementos como cámaras fotográficas, diversos tipos de papeles y reactivos que servían para tratar de dar la continuidad y la demanda fotográfica en aquel entonces. Ahí teníamos su fecha de nacimiento del año de 1894. Y otro de los aspectos importantes que me parecía importante traer en este momento es esta tesis de maestría de Rosa Inés Padilla Yepes, que la realiza en el año 2014. Esto está incluido en la fuente de flaxoandes.edu.es y la tesis tiene una muy buena relación, muy interesante. Ella habla de cuando se muere la carne, el alma se queda oscura y pues lo subtitula Fotografía Postmortem Infantil en la ciudad de Loja en el año 1900, desde el año 1925 hasta el año de 1930. ¿Por qué lo relaciono y por qué me interesaba de sobremanera poder auscultar un poco dentro de este trabajo, digamos, de sustentación de la maestría? Porque me parecía importante poder entender específicamente el vínculo que existe entre algunos fotógrafos latinoamericanos, especialmente al momento de capturar fotografías
de niños y en este caso, de infantes fallecidos, y que tenían una suerte de escenografía o una suerte de imaginería muy latente y muy palpable desde la parte de México hasta el sur de Argentina. En este caso en Ecuador y exclusivamente en Loja, J.R. Vaca pues era el fotógrafo que realizaba este tipo de fotografías. Y no solo trabajaba en este sentido, se encargaba precisamente también de incluir un vínculo muy importante hacia la captura de imágenes, especialmente de la romería, de la imagen de la Virgen del Cisne, que es uno de los íconos representativos del sur ecuatoriano, y también poder capturar, en este caso, las escenas familiares o los retratos familiares, como ya lo vimos anteriormente. Ahí hay un pequeño texto que quisiera mencionar, que es algo importante para poder entender el impacto y cómo tras la muerte de Javier Reinaldo Vaca sucedió lo siguiente. Dice: la familia de Vaca se fue deshaciendo paulatinamente del archivo fotográfico. Primero, Alberto Sotomayor, uno de sus yernos, vendió aproximadamente 40,000 placas fotográficas y todas las cámaras de Reinaldo al entonces Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, actual Ministerio de Cultura y Patrimonio. Posteriormente, la totalidad de fotografías originales impresas fueron donadas voluntariamente a la UTPL, que es la Universidad Técnica Particular de Loja, por su hijo Ángel Felicísimo Vaca. De ahí que el archivo de la universidad debe contar con un número aproximado de 4,000 fotografías originales. Estos dos referentes que prácticamente tienen la mayoría de los contenidos y los archivos de este fotógrafo, en algunos casos, por ejemplo, se pueden evidenciar reproducciones, ampliaciones en el museo o exmuseo del Banco Central, pero los archivos, por ejemplo, que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja no están libres para poder hacer algún tipo de consulta. Los archivos que circulan generalmente en Internet son archivos que de alguna manera los han usado estudiantes de arquitectura, estudiantes de humanidades o estudiantes, por ejemplo, de alguna vinculación con las carreras de artes visuales, tratando de hacer esta especie de interdisciplinariedad y con eso lograr traer nuevamente a la luz e inclusive algunos personajes públicos, como por ejemplo el concejal Santiago Herráez, ha hecho una suerte de colorización de algunas de las imágenes de este magnífico fotógrafo. Luego, evidentemente, quería yo mencionar cómo las banderas tenían relación con esta deconstrucción, como la había mencionado al inicio, y ojo que no estoy hablando de una destrucción de los símbolos patrios de estas 20 naciones, sino una suerte de nueva puesta en escena en cada una de las imágenes para que adquieran un contexto actualizado. Y eso lo partí evidentemente de la situación post-pandémica, tomando en cuenta que cada una de las naciones ha optado evidentemente, por ejemplo, por tener un plan diferenciado de vacunación e inclusive con la cuestión de la propia vacuna diferenciada en cada una de estas naciones. Y adicionalmente, quería localizar esta apreciación de cómo siento yo desde una ciudad del sur del país, cómo a través de esta segmentación se puede evidenciar que cada quien pues esté preocupado por su familia, por sus amigos, por sus, digamos, cuidarios, pero también un poco en una suerte de despreocupación o desinterés por el común denominador de la sociedad global. Es decir, las cifras, en este caso, por ejemplo, de las muertes, obedecen ya, digamos, a una suerte de estadísticas, pero siento que existe una especie de, voy a utilizar quizá una palabra fuerte, una especie de queme-importismo de qué sucede al vecino, qué sucede al otro, y por lo tanto creía conveniente también esta acción de la deconstrucción en usando en este caso las franjas o los elementos de cada una de estas banderas latinoamericanas que me parecía sumamente importante. Aquí hay un ejemplo en específico. Esta es una de las imágenes que corresponde o que yo la he relacionado enteramente haciendo una suerte de acción poética, utópica, de relacionar, por ejemplo, este equipo de fútbol a un equipo uruguayo, teniendo a lo mejor una relación, evidentemente, por los uniformes y de los clubes de Uruguay de la primera parte del siglo XX, y cómo a través de esta distribución de todas estas franjas alrededor, ojo, sin intervenir y sin
digamos, evidenciar una especie de borrador o una especie de eliminación de los personajes fotográficos incluidos, sino más bien haciendo una suerte de decorado abierto alrededor para que surja dentro de sí una acción sumamente más fuerte en este aspecto de construido. Y creo que en realidad pues la imagen habla por sí sola y tiene ya una expectativa y una, digamos, dimensión totalmente distinta. Finalmente, el texto de Eduardo Galeano, que es este texto que pues se ha evidenciado en una gran cantidad de ediciones, Las Venas Abiertas de América Latina. Ojo, no es el único texto escrito por Eduardo Galeano, hay una gran cantidad de textos que pudieran incluso ahondar o profundizar en este tema, e inclusive una gran cantidad también de escritores y escritoras o que han estado vinculados a la parte cultural, como por ejemplo el propio Walter Miñolo, quien habla de la parte colonial, por ejemplo Cecilia Vicuña, a través de su experiencia netamente dentro de la parte artística, Ticio Escobar, que es otro personaje también sumamente importante, que creo que tienen una relación directa con cada uno de estos textos y que evidencian una cercanía pues palpable hacia el propio Eduardo Galeano. Aquí está prácticamente todo el texto que yo he incluido. Yo tengo en este caso mi versión, que es esta versión que la tengo desde hace muchos años. Y bueno, en este caso lo que había querido yo, más allá de los textos que los desarrolla Galeano en todo su libro, que son textos sumamente críticos, que son contestatarios, que inclusive alertan sobre una, digamos, una parte de del gobierno o del Estado neoliberal latino como una especie de conspiración capitalista, pues a mí me interesaba mucho más la parte introductoria, que creo que a través de este texto muy bien resume ese sentir en el año de 1970. Leído, configurado, transfigurado en una escena actual en el año 2021, pues acumula momentos sumamente fuertes, y creo que era también una especie de aviso de lo que posiblemente él ya hace todo este tiempo se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo con la idea inicial de esta nación latinoamericana, como lo había visto Martí, como lo había visto, por ejemplo, Simón Bolívar, en donde, pues, literalmente todo después se fragmentó. Y yo ahí, pues, creo y considero que la parte de las naciones o la independencia, ojo que evidentemente cada uno disfrutamos de nuestros países, ustedes en Perú, yo acá en Ecuador, y me parece que es importante que exista el país, que exista la nación como tal, pero también hay que entender que muchos de los lineamientos y las posibilidades que se plantearon a inicios del siglo XIX obedecían a la demanda y a el mundo como se veía en aquel entonces. Puede ser que después de 200 años nosotros sigamos viviendo en estos territorios, pero también puede ser que a pesar de que compartamos lenguaje, compartamos religión, compartamos costumbres, compartamos tradiciones, evidenciemos también una gran cantidad de cambios y cómo esta gran nación latinoamericana evidentemente ha tenido un apego hacia el mundo occidental, y ahora pues estamos en esta etapa, digamos, de transición del antropoceno al postantropoceno, y evidentemente Latinoamérica ha tenido un punto sumamente palpable dentro de esa propia realidad. Eso era lo que yo quería compartir, y creo que es importante traerlo a colación y poder dialogar, entablar, saber que el proyecto para nada es un proyecto pretencioso. Si hablo del poder, por ejemplo, de las propias imágenes que nos pueden cautivar sin la necesidad de decirnos absolutamente nada. Hablo del poder de los propios símbolos de las naciones que están ahí, que están definidos y que evidentemente marcan la pauta de cómo podemos evidenciar, etiquetar, nombrar, traer a la luz un distinto territorio con su estado, el poder de las palabras surgidas en este caso a través de un diálogo propio, digamos, un diálogo, se puede decir hasta cierto punto ensimismado, del propio artista, tratando de leer textos de hace 51 años que se vuelvan palpables, vigentes en la actualidad, y también el poder de cómo a través de esta reflexión podamos nosotros entender que el compendio de independencia no solo es el compendio de una festividad
o en este caso el Bicentenario, sino más bien de que seamos críticos con la realidad en la que vivimos. Mucha de la información que tenemos es una información que converge evidentemente las líneas de occidentalidad. Yo prácticamente he hablado del sentido de archivo, estoy pues tomando ahí a George D.D. Lieberman, o sea, estoy nombrando a gente como por ejemplo Jacques Derrida, con esta función del mal de archivo y tratar de tener todas estas imágenes de Javier Reinaldo Vaca, pero también intento que esta nueva mirada hacia la posibilidad latinoamericana de pistas y de luces de cómo posiblemente nosotros a través del arte podemos matizar, podemos ser críticos, no evidentemente contestatarios, sino más bien analíticos, que creo que es el punto de vista de esta pieza Poder, y con eso pues tratar de resumir las expectativas que siento yo en este momento a nivel de la propia sociedad. Entonces, un poco para finalizar esta participación, sí quisiera mencionar y agradecer a Independencia Bienal de Arte de Cusco, porque siento que de alguna manera también la mirada a entender que no solo la cotidianidad de asumir, por ejemplo, una producción artística basada en lenguajes, en este caso modernos o posmodernos, tiene su validez, sino que evidentemente, claro, el videoarte es un lenguaje que no es nuevo, pero que sí puede hacernos, digamos, cristalizar la idea de que a través de estas imágenes y estos contenidos nosotros evidenciemos una nueva forma de proyección, como lo decía, desde una ciudad periférica, pensando en que esto pues llegue a Cusco y que de Cusco automáticamente pueda tener una nueva sobredimensión latinoamericana. Así que pues nada más que agradecer porque pueda estar el proyecto incluido y pues para mí ha sido un gusto, digamos, tener esta pequeña socialización, argumentación, conceptualización, como lo queramos decir, e introducir elementos que son viables para entender el proyecto en sí. Muchas gracias, Diego. Creo que este comentario ha sido quizás no indispensable, porque la pieza de videoarte funciona de por sí, es decir, no es una pieza que requiere necesariamente de un comentario verbal para ser analizada y percibida también a través de la parte intuitiva, emotiva de cada espectador, pero de todas maneras este comentario de hecho amplía muchísimo el alcance y el entendimiento y bueno, la visión un poco más profunda, creo, de este trabajo. Entonces, muchísimas gracias por algunas aclaraciones analíticas y algunas excursiones en la historia del proceso del trabajo. Me parece que son muy nutritivos. Y quisiera hacer una pregunta y al mismo tiempo un comentario. El proyecto es interesante porque combina la dimensión micro, un microcosmos de Loja, que es una ciudad pequeña, no capital. En Perú ahora hay una gran pelea sobre cómo llamar estas localidades, estos lugares que no son la capital, y hay todo un debate acerca de qué es ético decir, qué no es ético decir, si la palabra provincia es válida, si la palabra periferia es válida. Al final aterrizamos aquí en Perú, yo no sé cómo en Ecuador, pero en Perú aterrizamos en la palabra regiones, es decir, tenemos la cultura capitalina y tenemos la cultura regional, y la gente que vive fuera de la capital más o menos están de acuerdo con la palabra región, no tolera mucho la palabra provincia, ni tolera mucho menos aún la palabra periferia. Entonces aquí hay una cierta tensión sobre eso. Entonces, bueno, pero existe esta dimensión de una ciudad pequeña que no es el centro del mundo, que no es el centro del país, como se mentaliza normalmente en la geografía imaginaria, pero es un punto de partida y un punto desde el que se construye una visión, y la representación de esa visión es este archivo fotográfico magnífico con el que has trabajado, y que por otro lado evoca otros archivos fotográficos de otras ciudades de dimensiones parecidas en cualquier otro lugar de América Latina, y aquí el cuadro se abre, sale del marco,
Y resulta que Loja se proyecta a cualquier lugar de América Latina, a cualquier ciudad de esta dimensión, de esta escala, y que es comparable. Es decir, por eso es tan relevante y tan válido este elemento de las banderas nacionales, porque uno puede imaginar, ya bueno, los uniformes militares, claro, varían de un lugar a otro, pero uno puede imaginar esta misma composición, estos mismos personajes, prácticamente, quizás con algunos rasgos de fenotipo distintos de un lugar a otro, pero parecidos en realidad, en otros lugares de América Latina. Entonces, este salto de un lugar que parece tan íntimo, tan, digamos, tan cerrado en sí mismo, hacia el resto de América Latina es uno de los puntos más valiosos y más interesantes de ese trabajo. Y yo quisiera hacer la pregunta que en algún momento ya sugerí en un chat de mensajes, es si hay alguna correlación entre la temática de las determinadas fotos y las específicas banderas que fueron colocadas en esas fotos, porque, por ejemplo, es algo que mencionaste en tu presentación, el equipo de fútbol te evocó a Uruguay, ¿no? Entonces, si hay algunas otras correspondencias específicas, y obviamente a nosotros que hablamos desde Perú nos interesaría, y la bandera peruana, ¿por qué aparecen tales fotos? Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias. Concuerdo al 100% con lo que justo mencionaba Vera. Creo que sí, evidentemente, por ejemplo, un poco para tratar de llegar a la primera parte sobre las regiones, el término periferia en el entorno local casi no se usa, pero es la única forma que siento yo que puede ser explicativa, digamos, para un argumento mucho más ampliado como América Latina. Se sigue manejando, por ejemplo, la cuestión de una provincia. En realidad, nosotros vivimos en una provincia que se llama Loja, el cantón se llama Loja y la ciudad se llama Loja. O sea, es imposible salir de esa suerte de nicho que justo mencionaba dentro de las propias imágenes. Entonces, para mí era sumamente importante jugar con el archivo y jugar con las imágenes y tener esta suerte de relación hacia las propias naciones. Lo evidenciaba, por ejemplo, respondiendo a la primera imagen que es en la que asoma Perú y asoma esta deconstrucción de la propia bandera, porque consideraba que la parte de la educación, no sé si recuerdas, por ejemplo, en otra de las imágenes, hay una imagen, digamos, en una escuela en la parte interior y están los típicos pupitres que ocupaban 2 o 3 estudiantes, que era una cuestión muy común hasta la década de los 80s. Yo soy parte inclusive de esa propia generación, que recuerdo que igual mi educación primaria fue en una institución fiscal y pues recibíamos 4 estudiantes en una sola banca, que es el término que se usa, digamos, a nivel local. Y yo creía que esta parte de la propia alimentación, por decirlo, esta colación escolar, esta suerte de refrigerio, obedecía a que Perú está poniendo de manifiesto que se hable precisamente de la propia independencia, que se hable de los contenidos latinoamericanos, que se hable de la independencia de Perú, de las otras naciones latinoamericanas, y para mí era casi la relación y el momento al que uno disfruta de un alimento. Y yo creía que esa conversación y ese diálogo que uno puede tener en casa, con la familia, digamos, con amigos, siempre van a surgir esas ideas y esa tónica sumamente importante. Y sentí que había este vínculo netamente necesario hacia esa imagen con ustedes como parte de los organizadores de la Bienal, y era evidentemente la imagen que para mí tenía una fuerza para poder empezar ese diálogo. Es decir, necesitaba que aquella fotografía que muy bien pues la realizó J.R. Vaca tuviera esa relación y pudiera aperturar lo que seguía a continuación. Hay algunas imágenes que inclusive para mí fueron difíciles de poder incluir, y lo digo, digamos, sin ningún tipo de reparo, porque veía, por ejemplo, en este caso, la inclusión de niños o de niñas y evidentemente veía una suerte de fragilidad. Cuando revisé hasta hace
cerca de unos 6 meses todo el archivo que tengo, que son cerca de 500 fotografías que están incluidas y que son parte del trabajo de este fotógrafo, todavía lo sentía un poco lejanas las imágenes. Hay una cuestión que hay que mencionar, que la fotografía en blanco y negro suele tener, o evidentemente se evidencia un contexto hacia el pasado, y esa lejanía hacía que evidentemente yo no me relacione ni me vincule con las imágenes de una forma inmediata, sino que tenga que analizarlas posteriormente. Y cuando las revisé hace cerca de 6 meses, encontré una cuestión sumamente importante. Encontré que las imágenes no las estaba analizando por el sentido fotográfico blanco y negro, sino por los elementos que estaban constituidos en las propias imágenes. E inclusive, después de revisar esta tesis que yo había mencionado, de Marinés Padilla, por ejemplo, ella justifica este accionar, que bueno, ella ha hecho una investigación, digamos, un poco mayor para su maestría, y evidencia que este fotógrafo gustaba de tomar fotografías al público y a la gente comúnmente en la calle, y que en algunos de los álbumes familiares se evidencian quizá la mayoría de pobladores de Loja hasta la década del 50. Y eso me parece una cosa trascendental que pues evidencia que ahí estaban prácticamente nuestra ascendencia configurada en esas propias imágenes. Entonces, un poco para evidenciar que los elementos, que los personajes que estaban incluidos ahí, empecé a fijarme netamente en la mirada de las personas. Y me di cuenta que en la mayoría de los casos obedecían a ciertas poses que también están incluidas como parte de las estrategias, e inclusive los pedidos que el propio Reinaldo Vaca hacía directamente hacia Alemania, hacia la empresa AFGA, que es la empresa que literalmente producía estas cámaras análogas o analógicas, como nosotros las conocemos, los dispositivos, el papel, los reactivos, todos los elementos que él necesitaba, y le enviaban una suerte de compilado de pequeñas diapositivas o imágenes pequeñas con una serie de poses donde él podía fijarse y que de alguna manera él reinterpretaba con la propia población lojana. Esto es una cosa sumamente interesante. Es como si nosotros aterrizáramos ese mismo concepto a los tutoriales que tenemos en YouTube a la orden del día. Y si, por ejemplo, queremos aprender, qué sé yo, Illustrator, Photoshop, miramos el tutorial y automáticamente ya tenemos una idea mucho más cercana y casi yo diría mucho más directa hacia tratar de solucionar un tema en específico. Y eso me parecía sumamente importante poder evidenciar dentro de las propias fotos, y al momento de mirar directamente los ojos a cada una de las personas, las familias, los soldados, los burgueses, los conscriptos, los niños, las niñas, las mujeres, e inclusive la ambientación y cómo había definido jugar literalmente con luz natural en la mayoría de estas fotografías, me pareció una cosa sumamente cercana. Y yo sentí que de alguna manera ese contexto lo tenía que evidenciar en algún proyecto en este año, lo más cercano posible, y surgió ahora la posibilidad de hacerlo gracias a la convocatoria de la Bienal. Entonces, sí, evidentemente hay una relación, hay una correlación temática, hay una es casi como jugar a ser asertivo si es que esta imagen sí pudiera relacionarse con este país y evidentemente con esta fragmentación de la bandera, y entonces para mí era evidente hacerlo de esa forma. Siento que esa suerte de experimentación también es una suerte que yo la puedo ligar netamente a la utopía o a la poesía. Siento que como artista y siento que también como escritor, mi vida y las imágenes juegan alrededor de siempre tener una cita o una referencia, no partir ya de la nada. Creo que en realidad hay muy poco que pueda ser así, y yo inclusive que eso jugaría con el sentido de ingenuidad, que no está mal ser ingenuo también, que de alguna forma nos puede llevar a un buen rumbo, pero sí siento que también hay que aprovechar lo que otras personas evidentemente han hecho en el pasado y poder sacar todo el provecho posible, y eso poderlo auscultar y materializar en el conjunto de las imágenes. Gracias, Diego. Justo de la parte de tu discurso en la que haces referencia al
a la naturaleza de la fotografía antigua, yo quisiera enlazar otra idea que ahora creo que está muy presente. Si nosotros, retrocedemos un poco en el tiempo y vemos cómo veían la fotografía en los años 1970, 1980, era todavía una técnica relativamente nueva que tenía mucho más presencia en el ámbito documental que en el ámbito artístico, y no existía esa fascinación por las fotos antiguas. Quizás por los álbumes familiares, sí, en cada familia, pero a nivel artístico no existía este encanto de hacer obras contemporáneas a partir de archivos antiguos fotográficos, repensando, volviendo a leer y volviendo a sentir estas fotografías de una manera nueva. Yo recuerdo, yo pertenezco a una generación un poco anterior a la tuya, ya soy un poco más vieja, y todavía recuerdo cómo se veía la fotografía en los años 1970, y no tenía este matiz de tratar de retroceder en el tiempo y excavar en el pasado a través de las imágenes y darle toda esta riqueza de significado que sí apreciamos mucho el día de hoy. Y en Cusco obviamente existe una tradición de este aprecio por la fotografía antigua, una tradición muy profunda, y obviamente en principio gracias a la figura enorme, monumental de Martín Chambi, y por otro lado de otros fotógrafos menos conocidos, pero muy prolíficos y muy interesantes, cuya obra recién está saliendo a la luz, recién está siendo investigada. Y bueno, dentro del programa de la Bienal, muy pronto se va a lanzar un proyecto de la Fototeca Andina, que es un gran archivo fotográfico de varios fotógrafos. Y este proyecto va a estar dedicado a dos fotógrafos menos conocidos, pero sí especialistas en la historia de la fotografía local, conocen sus nombres, y hay todavía mucha gente viva que recuerda sus visitas a los estudios, sobre todo a uno de ellos que vivió, bueno, relativamente hace poco. Esos fotógrafos son César Mesa y Horacio Ochoa, y vamos a presentar sus trabajos, como digo, pronto dentro del marco del proyecto de la Fototeca Andina. Entonces, bueno, quisiera un poco remitirme a este aspecto justo al sentir de las imágenes antiguas fotográficas, que es un fenómeno bastante reciente, este auge del estudio de la fotografía antigua. Sí, me parece correctísimo este aspecto. No creas, yo también recuerdo la esencia, e inclusive en muy temprana edad tengo muy presente algo que lo estaba pensando en todos estos días, que es, por ejemplo, el tratar de tener un recuerdo. Era una cuestión de que evidentemente tenía que existir un fotógrafo. Eran muy escasas las cámaras fotográficas. Recuerdo que mi madre tenía una cámara fotográfica que era una cámara compacta, que había hecho una suerte de estudios con mis hermanos mayores, incluso conmigo, y son fotografías casi se puede decir dentro de la escena de los primeros Polaroid. Ahora, ¿qué sucede con estas imágenes y con esta relación hacia la imagen del fotógrafo? Que para que tú puedas tener un recuerdo, estoy hablando en la primera parte de la década de los 80s en Loja, evidentemente necesitabas pedir un fotógrafo que realice una fotografía. Y hay una cuestión que es sumamente interesante dentro de ese aspecto, porque tenías que dar un anticipo para poder recibir una suerte de ticket, y luego tú te trasladabas, qué sé yo, después de 2 o 3 días al estudio fotográfico. Y el estudio fotográfico era para mí una cosa sumamente impresionante, porque no tenías acceso a la parte escenográfica, digamos, del estudio, sino a la suerte de recepción, donde podías ver evidentemente fotografías anteriores y fotografías que estaban listas para poderse despachar en ese momento. Entonces, sí, evidentemente recuerdo fotógrafos que se ubicaban en la plaza central de nuestra ciudad, que incluso trabajaban con fotografías análogas, con fotografías a base de placas, de gelatina, y que evidentemente eran como una suerte de segunda o tercera generación, producto de la
digamos, de la actividad fotográfica y archivista de Reinaldo Vaca. Entonces, era una cosa que yo en ese momento no la sabía, pero que sí me parecía sumamente interesante poderla resumir. Y claro, evidentemente hay como una especie de resurgir de poder entablar qué es lo que sucedió en el pasado para traerlo nuevamente al presente, poder escribir sobre eso, poder usar esas imágenes, poder construir a partir de esos archivos. Pero también hay que evidenciar una cosa que tal vez un poco se nos esté pasando, que es que por más de que exista eso, la fotografía en este momento, en el año 2021, ya no es una fotografía documental, es una fotografía más bien experiencial, es una fotografía en la que la gente se toma una gran cantidad de selfies y están comunicando un estado anímico, un momento de su vida natural o en la mayoría de los casos fingido, y a través de esa propia percepción nosotros tenemos evidentemente una gran cantidad de redes que son las que comunican esa ficción latente en la actualidad. Instagram es quizás la mayor red en la que vemos evidentemente esa correlación, y me parecería también sumamente interesante que esta parte documental no se pierda por completo. Es decir, que esta parte del registro como tal, de esta tradición fotográfica tradicional, pueda mantener las líneas de trabajo en estos instantes en los que prácticamente menos de un segundo le dedicamos a observar una imagen en una red social porque tenemos un carrusel, perdón, de imágenes, y evidenciamos pues 5 o 6 imágenes en menos de 3, 4 segundos, y nuestra afición por la fotografía viene dada por lo que intenta transmitir esa imagen en ese momento. En cambio, por ejemplo, las fotografías en las cuales está basado este proyecto tienen una referencia distinta. Hay evidentemente las poses, la escenografía, la distribución, la dirección por parte del propio fotógrafo, por indicar, usted póngase en esta posición, usted atrás, si es una fotografía jerárquica o militar, igual de la misma manera, pero siento que ese tipo de fotografías, igual no había cómo hacer 10, 15 fotografías, se hacía una. Y entonces esa única fotografía era literalmente, había que hacerla bien, y por lo tanto tenía que tener o contener ese sentido del archivo que me parece fundamental. Y por eso es que nombraba hace un momento a Didier Iberman, porque creo que en realidad él más que nadie ha hablado muy bien sobre esta cuestión de los archivos independientemente teóricos o fotográficos. Y siento que, un poco para terminar la idea, siento que a pesar de todas estas diferencias que suceden en la actualidad, también habría que mencionar que la fotografía va a cumplir, digamos, unas funciones diferentes en razón de 5 o 10 años posterior, tomando en cuenta la rapidez y la fugacidad con la que nosotros estamos habituados. Yo inclusive, cuando planteé el proyecto, para mí fue un reto que las imágenes tuvieran cerca de una duración de, por ejemplo, fueron 20 imágenes y el video está durando 4 minutos con 15, y estaban sobrepasando casi los 10 segundos de permanecer y ver una fotografía. Yo decía, ese es un reto para el visualizador y para el que mira las imágenes en el contexto actual. Es un reto quedarse 10 segundos mirando una foto, pero yo sí sentía que de alguna manera tenía que jugar con otros elementos como el lenguaje del sonido y de la palabra para que me manifieste otras ideas aparte de lo que estoy viviendo. Y surja un tercer elemento, que es el elemento del recuerdo. Y generalmente es un recuerdo que está inscrito ahí. Y evidentemente puede ser que yo no estuve presente en esos momentos que se fotografiaron, yo no realicé esas fotografías, pero para mí ya surge un recuerdo al momento de que lo visualizo y lo contextualizo en un ambiente distinto. Es por eso lo que mencionaba al inicio con el video arte o lo que se llama cine expandido en la actualidad, es uno de los recursos y uno de los lenguajes más ricos que podemos tener, pero siempre que usemos, digamos, o que sea reversible a la propia cotidianidad, es decir, que aumente dentro de nosotros también la percepción de que podamos pensar un poco más sobre eso y que nos dé una nueva mirada casi inmediatamente.
Muy interesante la reflexión sobre la naturaleza de la fotografía y la imagen fotográfica. Y bueno, yendo un poco a otro tema, al otro extremo de los temas de nuestra conversación, sobre la temática latinoamericana. Y aquí quisiera recordar que el tema principal de la Bienal Independencia, en este caso, esta primera edición está dedicada al bicentenario de la independencia del Perú y obviamente, bueno, al recuerdo del proceso que llevó a la construcción de la República y a sus resultados hoy. Y aquí, bueno, volviendo un poco al punto de la proyección desde Loja, desde un punto en el mapa de América Latina hacia el resto de América Latina, surge el tema de la cercanía de este proceso de la independencia y del tema de la unión y la fragmentación, no solamente de las banderas, porque sí, la deconstrucción de las banderas, la fragmentación de las banderas alude a, bueno, algo aquí ha caído a pedazos, han quedado algunos fragmentos sueltos, pero bueno, más allá de eso, sabemos que el proceso de la construcción de las independencias latinoamericanas fue un proceso muy complicado, bastante violento, y que de la idea de la unión surgió precisamente una fragmentación que terminó en unas peleas horribles, en unos conflictos bélicos ultraviolentos y en unas enemistades nuevas, hostilidades, que algunas de ellas se están arrastrando hasta ahora. Entonces es un constante proceso en ambas direcciones. Por un lado, hacia la unión, y el libro de Galeano es justo un ejemplo de la declaración de los problemas y los conflictos comunes para América Latina, pero por otro lado hay todo un mundo de discrepancias, de celos, de recelos, de conflictos, y aquí esta tensión también es muy interesante y también de alguna manera indirecta, pero aparece y se hace evidente en este video. Es decir, América Latina al final es uno solo o son pedacitos, son fragmentos que no se llevan bien entre sí. Entonces, bueno, te dejo también con este dilema, este antagonismo. Sí, creo que en realidad la obra, su título llamado Poder, trata de resumir todas estas vertientes e inclusive, claro, están los 200 años, es el bicentenario, no solo es la celebración, digamos, en el caso de Perú, hemos tenido, digamos, o estamos también en los otros países latinoamericanos y siento que al momento de tener esta suerte de se puede decir, de una especie de roce dentro de cada una de las convicciones de las naciones, también no hay que olvidar una cosa, y un poco quiero jugar con los extremos para que se pueda entender por dónde quiero ir en este momento. Hubo un proceso colonizador, que claro, fue un proceso colonizador eurocentrista, que en realidad todos, pues a nivel de esta parte del globo, fuimos, digamos, consecuencia de esa colonización. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que esa colonización también trajo estos otros elementos que yo les había mencionado al inicio, que es la cuestión del lenguaje, que es la cuestión de las costumbres, que es un poco la cuestión de las tradiciones, sin dejar de lado, por ejemplo, para las personas que realmente nos interesa la parte etnográfica, la parte antropológica, de ver qué es lo que ha sucedido dentro del propio contexto latinoamericano previo e inclusive, por ejemplo, hay una relación netamente hacia Cusco, toda la vinculación, digamos, incaica, todo lo precedente, inclusive hasta las propias movilizaciones, hasta el sentido nomadista, los 13,000 años de los cuales se habla de la procedencia desde el norte de América, de cada uno de los habitantes, hasta llegar al territorio más o menos donde estamos en Ecuador y Perú, que sería más o menos entre unos 13,000 o unos 7,000 a 10,000 años de antigüedad. Y entonces yo un poco sí tengo esta referencia y esta relación a de que automáticamente si yo soy extremo y pues me amparo directamente a la bandera de colonial, jamás voy a poder asumir que claro, la parte de colonial, y por eso es que hace un momento había mencionado, por ejemplo, a Mignolo como uno de los artífices precisamente o defensores de esta parte de colonial a nivel de América del Sur. Si yo literalmente converjo y asumo que no se tiene que entender el sentido de dónde provienen los elementos de los cuales
estamos hablando, ya sean los que se acumulen dentro del propio sentido del antropoceno, sí siento que hay que hacer una cuestión y una tarea que es eliminar la parte mítica de lo que posiblemente pueda ser el sentido de colonial y eliminar la parte, digamos, de mistificación de cómo automáticamente los sentidos de poder de Occidente evidentemente son los únicos lenguajes que nosotros tuviéramos que analizar. Si entendemos, por ejemplo, ese contexto, automáticamente tendríamos que introducir todas las vertientes y todas las influencias. Ojo, que no estoy hablando solo del sentido de Occidente, evidentemente, a los países de Europa, sino que evidentemente también ellos surgieron y tuvieron una gran cantidad de influencia, no solo de ese sector, sino evidentemente asiático, africano, y que como a través de esa propia retroalimentación surgieron, es decir, no existe un purismo, no existe una cuestión totalmente definida, por decirlo de alguna manera, sino que cada uno hemos sido parte y la evidencia de esta propia evolución. Entonces yo sí pienso que al momento de plantear y traer a la mesa los elementos positivos de los cuales ya había hablado, por ejemplo, con respecto a los procesos de investigación, mencionar a todos los pensadores occidentales, ver todas las posibilidades de la gente que está, digamos, con una bandera muy clara con respecto a la parte de colonial, también sentir ese aspecto que puede ser importantísimo. Por eso es que la mayoría de los términos y los contextos actuales latinoamericanos están volcados específicamente, por ejemplo, a la cuestión de género, a la cuestión feminista en la actualidad, pero yo siento que el paso siguiente es poder sacar lo mejor de esas dos partes. Y como decía, eliminar la parte mítica, desmitificar en este sentido los aspectos de cada una de las partes que de alguna manera están establecidas y que tienen una suerte de evolución propia de los procesos de gobierno y de Estado. Estamos hablando literalmente de las izquierdas y las derechas, sino más bien construir un nuevo sentido que pudiera evidenciar al arte como una suerte de guía de dónde poder ir. Y yo, ojo, no es un pensamiento enteramente buenista, ni una cuestión que automáticamente ya tenga la solución, sino que estoy planteando una posibilidad con la cual nosotros podamos continuar, digamos, este camino que ya está establecido. No puedo simplemente definir y eliminar todo lo que ha pasado porque automáticamente, bueno, ya no me llamaría Diego Villavicencio, no sé, tal vez tendría que llamarme de otra manera, no podría etiquetarme como una persona que ha nacido en Loja porque automáticamente desconocería el lugar donde han provenido, por ejemplo, todas mis familias o mi familia y la ascendencia que tengo y no podría sentir que pertenezco en este caso a un espacio definido. Soy parte de la generación que ha crecido en América Latina, que está resumida con toda la influencia evidentemente occidental y mayormente en los últimos 30 o 40 años a nivel de la propia nación americana, los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, parte de los gustos que tengo con referencias a los artistas, a la música, a las cosas que realizo e inclusive a las referencias teóricas están ahí, pero también sé que esas referencias no pueden estar solo, digamos, en una suerte de vitrina, sino que tienen que pasar y entrar hacia las referencias y hacia los contenidos latinoamericanos y a los cuales evidentemente nosotros tenemos que darle toda la oportunidad. Si siento de esa manera como profesor, estoy hablando en este momento, sería inaudito que, por ejemplo, en las clases que emito a mis estudiantes que están en básica superior y en bachillerato, por ejemplo, solo nos fijemos en qué sucedió, por ejemplo, con respecto al arte moderno, los impresionistas, a Picasso, y que jamás, por ejemplo, mencione a gente que está trascendiendo en la actualidad y que ha trascendido en la actualidad latinoamericana y no pueda comentar sobre estos autores y estos artistas. Es decir, la conjunción de ambas partes para mí tiene el mayor sentido y es ahí que la pieza volca toda su atención
y que la parte de poder tiene una mayor significación. Es decir, ya no solo se convierte en una alternativa, en una pieza que participa en la convocatoria de ustedes, sino que se convierte en una pieza que para mí mismo reflexiona sobre qué es lo que estoy incidiendo, conociendo, descubriendo, aprendiendo sobre la propia cultura, sobre la sociedad global, sobre la sociedad latinoamericana, y poder dar la mirada sin perder, ojo, sin perder la propia sensibilidad del entorno a una nueva visión y a este sentido de cercanía como justo lo mencionaba Vera. Entonces, un poco para finalizar la idea, la independencia es sumamente importante. Claro, hay fragmentación, evidentemente, pero todo depende de nosotros si es que queremos seguir fragmentados, distribuidos, digamos, cada quien por su lado y no compaginar en una suerte de nueva disposición hacia lo que planteemos a través de lo que son las artes visuales y las artes actuales. Yo creo que ahí está el sentido de lo que posiblemente pudiera ser nuestro aporte en la actualidad y poder llegar inmediatamente con las imágenes y dar un sentido estricto. Ojo, luego evidentemente van a pasar otras cosas y los está pasando literalmente con, por ejemplo, las imágenes tokenizadas y todo lo que está alrededor del blockchain. Y entonces, evidentemente, ya no vamos a hablar de imagen, sino que vamos a hablar de sensación, de emoción, de todo lo sensitivo e inclusive de lo que había mencionado hace un momento, un recuerdo, creo que funcionaría muy bien para que pueda ser subastado, digamos, como un NFT en este contexto actual. Magnífico, es una nota entre afirmativa, optimista y un poco siniestra. Si nos imaginamos nuestros sueños, nuestros recuerdos, nuestras memorias convertidas en una parte blockchain y en un NFT. Sí, es una proyección al futuro un poco, bueno, todavía difícil de imaginar, pero ya que está bastante cerca. Creo que es como una conclusión, un epílogo bastante interesante para ese diálogo y que quisiera hacer la pregunta a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a Joana y a Laura, si quisieran acotar algo, si quisieran hacer alguna pregunta, si quisieran agregar algún detalle. Bueno, sí, felicitar primeramente a Diego por formar parte de la Bienal de Arte de Cusco. Realmente es una obra interesante, sobre todo por el manejo del archivo dentro de lo que es la creación contemporánea, ¿no? El archivo ya se ha convertido en una estructura formal de la obra, sobre todo porque se evidencia ya lo que es el discurso y la parte formal del archivo que se trabaja en la obra y cómo lo ha desarrollado Diego luego. Se ha convertido ya el archivo en el material para la creación artística. Tenía una pregunta un poco, si nos puedes contar, Diego, cómo ha sido el manejo del archivo, desde cuándo nace este interés por el archivo fotográfico, el trabajo previo, y si existió una vinculación simultánea a la obra o fue una investigación que tú estás realizando previamente. Bien, muchas gracias, Joana, por la pregunta. Un saludo fraterno para ti, un abrazo. Hay que mencionar que Joana es una excelente artista también, que tiene una gran cantidad de proyectos a nivel nacional y fuera, así que pues qué gusto y qué honor que nos puedas acompañar. Sí, evidentemente todo este proceso del archivo, como tú lo mencionabas, para mí es fundamental. Una de las cosas que te comento es que, por ejemplo, yo había pasado en la presentación justo la imagen de este libro editado en el año 2010, pero es un libro que, bueno, generalmente se distribuyó a las bibliotecas a nivel nacional y en este caso, por ejemplo, la comercialización, pues creo que fue casi nula. E inclusive hay una cosa paradójica que tratar de encontrar una buena imagen de Javier Reinaldo Vaca es casi imposible. Y se supone que en este caso él es el fotógrafo que literalmente pues trató de construir o entablar estos contenidos a nivel local en nuestra ciudad y pues eso me parece una cosa y una necesidad que tendría que reproducirse. Todo el interés, te comento, Joana, que yo lo he volcado y un poco he adecuado, por ejemplo, mi discurso, que anteriormente el discurso era un discurso casi empaquetado. Creo que había mucho de esta visión
de tener hasta cierto punto una frase o algo con lo cual yo pueda evidenciar mi trabajo, que es la existencia del ser humano y su continua interacción con el entorno. Yo he actualizado ese discurso y lo he puesto como digamos, mi punto de vista o mi apreciación de acuerdo a la existencia del ser humano y su interacción con el entorno. Entonces eso hace que el discurso pueda aterrizar a líneas palpables en las cuales automáticamente pueda emprender no solo en este caso con la cuestión de los archivos, sino lo que posiblemente pueda suceder a continuación. El archivo fotográfico para mí es fundamental. Hay que mencionar justo algo que me hiciste recordar en este momento. En el 2009, que sucedió una exposición en la Alianza Francesa, que fue, creo que mi penúltima exposición individual, yo introduje la fotografía en la ciudad como parte de un compendio que esté vinculado a lo que son las artes visuales, porque automáticamente, no sé si recuerdas, eran fotografías, por ejemplo, de un club de fotografía que existe en nuestra ciudad, donde se evidenciaban las fotos como esta parte alejada del arte. Y eso, pues yo intenté que eso no siga, porque literalmente para mí había sido una preocupación hilarante todo el tiempo, y eso se produjo en el año 2009, es decir, es una cuestión reciente, no es una cuestión que tiene muchos años, y luego ya evidenciaron en algunas exposiciones la fotografía ya como un recurso dentro de lo que son las artes visuales. Adicionalmente tengo que mencionar que yo no he podido, y bueno, también eso es, digamos, un llamado de atención hacia mí mismo, que no he realizado yo exposiciones fotográficas de mi trabajo propio, no de, en este caso, de los archivos fotográficos de Reinaldo Vaca o de cualquier otro archivista, y no lo he hecho un poco porque he pensado que las fotografías tienen que sobrevivir determinado tiempo para que uno realmente entienda que esa imagen tiene un poder atemporal. Eso es una cosa que es casi una suerte de cuesta arriba, que yo la manejo y que generalmente esos archivos que datan de 2006, 2007, pues hasta este momento son prácticamente inéditos. Las pocas imágenes que yo he subido fotográficas a Instagram, por ejemplo, tienen una relación casi personal, que evidencian búsquedas en determinados momentos. Resulta que durante muchos años estuve haciendo una gran cantidad de fotografías panorámicas y ahora a nadie le interesan las fotografías panorámicas, sino el formato vertical de Instagram. Entonces uno dice, bueno, parece que a veces el pasar el tiempo hace que surjan estos cambios que uno no los planifica, pero que sí entiende que evidentemente esto pueda suceder. Y sí, evidentemente estaba la necesidad de poder utilizar este archivo de Reinaldo Vaca en alguna de las experiencias. Inicialmente yo había pensado en utilizar algunas de las imágenes y hacer una suerte de escritos, una suerte de discursos curatoriales un poco basados en la propia experiencia que he tenido en el último año con los proyectos que he manejado, pero luego sentí que la imagen ya de por sí, así como lo mencionaba Vera, la imagen de por sí ya tiene fuerza y era evidentemente que no podía dejar pasar por alto esa propia necesidad. La relación directa con el proyecto y en este caso con la Bienal surge porque estaban los elementos puestos sobre la mesa, estaban 200 años, la referencia al pasado, la propia relación hacia el contexto histórico actual, la parte política, el gobierno, nosotros cómo nos vemos como individuos ante las propias relaciones que surgen dentro del contexto actual. Entonces, evidentemente era necesario poder traer a la luz este registro. Me gustaría, así como justo lo mencionó Vera con el registro de Martín Chambi, que lo revisé y me pareció fabuloso, sensacional, y que de alguna manera pues está inscrito con una gran cantidad de fotografías, vi mucha vinculación y mucha relación con las imágenes incluidas ahí. Claro, en el caso de Chambi es como una cuestión escenográfica, digamos, en un nivel un poquito más, digamos, elevado, pero el Reinaldo Vaca, hay que decirlo, gracias a su experiencia, tiene un registro fotográfico también soberbio y que evidencia en la gran cantidad de placas y de fotografías que están a la mano del Ministerio de Cultura y la UTPL. No sé si con eso un poco te puedo responder, y creo que de alguna manera también el poder hablar del archivo
en un sentido vivo, ya no solo es pensar que es una cosa que automáticamente no funciona, sino que yo puedo traerlo cada vez que lo necesite y poder indagar y hablar sobre él, indistintamente en este caso con él. Luego surgirán algunos otros archivos que me parecen sumamente trascendentes dentro del propio contexto local y poder ampliar la mirada hacia una visión un poco más amplia. Muchas gracias, Joana, por esta intervención. Creo que la pregunta ha sido muy acertada, ya y produjo otra cantidad de información muy valiosa. Y creo que ahora Laura quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos escuchado. Adelante, Laura. Más que nada, muchísimas gracias, Vera. Agradecer a Diego su participación y, bueno, la investigación destacada que ha hecho, la dedicación, la minuciosidad, toda la claridad que tiene respecto del proyecto que se ha presentado en Independencia, Bienal del Cusco. Agradecer a Joana, que por ahí iba orientada un poco mi curiosidad también. Mucho recomendar también, Vera, tu propuesta de ver lo del Centro Bartolomé de las Casas, esta muestra que has anunciado, pero ya oportunamente nos enteraremos todos. Y tengo la curiosidad de saber, Diego, ¿en qué proyecto estás para el futuro o para un futuro inmediato? De repente nos quisieras comentar de algo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Claro, con mucho gusto, Laura. Saludos para usted. Qué gusto que nos pueda acompañar en este diálogo. Sí, le comento, hay una cosa que hay que hablar y que a veces no se habla con respecto a los artistas. Siempre se mencionan los logros, pero a veces no se mencionan, digamos, las postulaciones fallidas. Y en el último año, pues yo había postulado a 4 o 5 eventos y en los cuales automáticamente no había habido una selección. Justo el último fue muy reciente, que sucedió en la ciudad de Quito. Y eso, por ejemplo, para mí ha sido sumamente fundamental. Descubrí que no solo es la cuestión de que sean obras que, por ejemplo, o piezas o registros que automáticamente llamen la atención del espectador o del jurado, sino que tienen que ser piezas que resuman también otros contenidos que evidentemente a veces los artistas dejamos pasar por alto. Siento que esas piezas que, por ejemplo, no fueron seleccionadas son piezas que deben mostrarse, por ejemplo, en este año porque están volcadas, digamos, hacia esta propia experiencia de la transición del 2020-2021, esta etapa pospandémica, pero también tengo algunos proyectos que son inéditos que jamás han sido mostrados y en los cuales he trabajado, así como lo que había mencionado de fotografía. Tengo un proyecto, por ejemplo, que lo realicé justo cuando fue que se llama AZ de Muro, que es un proyecto sumamente interesante, jugando en cambio con la cuestión del alfabeto y cómo yo utilizaba una serie de términos que eran pues maquillados, por decirlo de alguna manera, de cómo se evidenciaba, no sé si ustedes recuerdan cuando subió al poder Donald Trump y tenía su intención de hacer esta valla y este muro con la frontera hacia México. Entonces yo, pues bueno, había hecho toda esta pieza que jamás se ha mostrado y tengo muchos otros proyectos que están ahí bajo la manga. Mi principal proyecto en este momento ha sido netamente la cuestión de la escritura, que pues les comento que el año anterior yo estuve curando un proyecto de arte en la red, que lo tuvimos durante 6 meses en Facebook, que es un proyecto que les animo que si desean buscarlo, se llama Retratando Sobrevivir, y pues el proyecto lo finalizamos con un artista que se llama Abdón Segovia, y es un artista en el cual participaron cerca de 180 artistas de toda Latinoamérica. Y eso me parece una cosa fundamental. Nosotros lo hicimos, por eso entiendo un poco inclusive la socialización de Vera
hace unos días del proyecto en uno de los medios locales de Cusco, de la cuestión del presupuesto y todo esto, lo entiendo a la perfección, porque he pasado, digamos, por esa misma situación últimamente. Y fue un proyecto que, por ejemplo, lo tuvimos activado en Facebook todos los días. Fue una cuestión sin fallar un solo día durante 6 meses y 14 días. Y fue un proyecto de retratos que nos llevó a que mostremos este proyecto en los 2 museos más importantes del país, en el MAC, en Guayaquil, y en el MUNA, en Quito. Eso con respecto a la cuestión curatorial. Estaba mencionando que todos los días escribía yo textos curatoriales, así pues de una forma sumamente rápida, e inclusive en alguna ocasión pues en la cual tuvimos que postear 20 retratos, fueron 20 textos en el día, y eso fue una cosa, digamos, casi récord. Sigo yo con estos procesos de escritura, me interesa sobremanera, por ejemplo, lo que estoy realizando ahora como parte de mi oficio como profesor en esta institución que había mencionado, y tengo un proyecto activo que es un proyecto de música. Es un proyecto que se llama Infanta Difunta, que es un proyecto que lo tengo desde inicios de este siglo, que empezó como una especie de juego o relación a lo que mencionaba anteriormente de la influencia musical norteamericana, y que luego pues lo he decidido convertir en una exploración sonora sumamente personal. Se han producido una gran cantidad de discos, tengo material que no he publicado, lo único que estoy esperando, digamos, es poder terminar el arte de estos discos. No están lanzados de manera física, sino que están subidos en mi canal de YouTube como Diego Paul Villavicencio Ordóñez, y ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar toda la música de Infanta Difunta de los últimos años, e inclusive, por ejemplo, los discos completos, que ya perdí la cuenta de cuántos son, y los sencillos que se han sacado, digamos, dentro de ese sentido. Entonces, esa es la producción, esos son los proyectos que tengo en mente. Me interesa seguir participando en esta serie de convocatorias, como vuelvo a mencionar. Casi nadie habla de los procesos fallidos, pero hay que decirlos porque esos generan experiencia y también afirmación en lo que uno hace, y por lo pronto pues estoy muy contento de que este proyecto esté dentro de Independencia, y que para mí surja la posibilidad de poder entablar este diálogo con ustedes, y que al menos en estos pocos minutos que hemos tenido la oportunidad conversemos desde 2 naciones distintas, y en este caso compartamos también estas experiencias y esta posibilidad de entablar un diálogo constructivo. Muchas gracias, Diego, y felicitaciones nuevamente. Me sumo a las felicitaciones de Laura. Creo que ha sido una conversación muy fructífera y con mucho sentido en cuanto a complementar el contenido de la obra. La obra es pequeña, pero como muy focalizada, muy bien construida, y el conversatorio es bastante prolongado, es decir, el conversatorio es mucho más largo que la obra, pero yo creo que en este caso es perfectamente explicable y perfectamente relevante, porque, bueno, a veces así es el equilibrio de la obra artística en sí y su complemento verbal, que puede ser bastante más extenso, y en este caso, bueno, tenemos a nuestro servicio de la tecnología, que nos permite no solamente dialogar en tiempo real desde diferentes ciudades, sino también dejar este recuerdo, esta conversación como archivo, en este caso de la Bienal, que esperemos que en las generaciones próximas va a ser apreciado e investigado, como tú, Diego, has investigado el archivo de este magnífico fotógrafo de Loja, J.R. Vaca. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Diego. Gracias, Laura. Muchas gracias, Joana. Y hasta la próxima. Sigan nuestros avisos y mantengan la atención puesta en nuestra página web y en nuestras redes y en nuestros futuros proyectos. Hasta luego a todos. Un gran abrazo. Adiós, muchas gracias.